y los domingos, viernes a las 7 y domingos 12:30 del mediodía. Ya vendrá el tiempo en que Dios nos permita de nuevo volver a la normalidad, ¿verdad? O como llaman algunos, la nueva normalidad. Dios ha sido bueno en medio de todo esto. No, gracias a Dios que no llegó a ninguno de ustedes. Y nuestra hermana Marina, usted sabe, partió con el Señor. Ella partió con el Señor. No pudimos velarla por causa de toda esta situación, no era permitido. Y perdimos también un pastor en la Ciudad de México. No fue por causa de esto, pero en este tiempo se fue nuestro delegado apostólico ahí en México. Dios lo tenga en santa paz. Pero yo quiero, hermano, en este día dejarle una palabra en su corazón. Creo que estamos en un buen tiempo, un tiempo de meditar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para poder acercarnos a Dios. Y leyendo un poquitito en esta mañana, bajó a mi corazón una palabra que yo creo, hermano, que es bueno que nosotros entendamos que todas las cosas pasan por un propósito. Dios siempre ha querido llamarle la atención a la humanidad, a sus criaturas. Y Dios busca formas, maneras, métodos, cómo hacerlo. Yo creo con toda mi alma que estamos en tiempos finales. Y aunque algunos se asustaron mucho con todo esto y empezaron a hablar que ya estábamos en la gran tribulación, incluso, recuerdo que yo les dije, no estamos en la gran tribulación todavía. En la gran tribulación la iglesia no va a tener cable, ni va a tener playas abiertas, ni va a poder andar manejando libremente, especialmente la iglesia de Cristo. Pero bueno, algunos se asustaron y empezaron a hablar solamente por hablar ahí en las redes. Pero creo, hermano, que todo esto nos deja un antecedente, nos deja una pequeña muestra de cómo va a ser los tiempos de aquí en adelante. Creo, hermano, que de aquí en adelante muchas cosas van a cambiar y en realidad no es que tenemos que centrar nuestra mirada en las cosas que van a cambiar allá afuera, sino que es lo que va a cambiar dentro de nuestro ser. Porque de todas maneras sabemos que las cosas, todo esto va a provocar cambios en medio de las naciones, como mencionaba, en la política, en la economía y en la religión. Y de todas maneras, estemos nosotros preparados o no, el propósito de Dios sigue caminando y eso se va a cumplir. Ahora, yo creo que nosotros tenemos un corazón entendido. Yo lo veo a usted ahora acá y me da gusto verlo, pero en medio de todo esto, hermano, yo me recuerdo que una de las cosas que me hizo sentir el Señor cuando comenzó todo esto y cuando ya sabíamos cuando yo ya sabía que esto iba a provocar cambios, el Señor me hizo sentir, porque sacaban post ahí en las redes de así van a ser nuestros cultos cuando regresemos, y sacaban gente brincando y gritando y bueno, y yo les dije no va a ser así. Para comenzar, mucha gente no va a volver, a pesar de todo esto que vio. Mucha gente no va a volver a las iglesias. Esto fue, hermano, como un colador solamente. Dios probó a su pueblo, probó a Israel y probó a las naciones. No vaya a pensar que aquí China es la nación en donde la culpable. No, hermano, esto Dios lo permitió. Esto Él lo permitió para poder hacer
ciertas cosas que tenía que hacer en los corazones de la humanidad, incluyendo su iglesia. Y creo, hermano, que todo esto, al menos a mí el Señor me hizo sentir. Él me dijo, claro, no pienses que con esto las iglesias se van a llenar. No, al contrario. Hay gente, hermano, que en medio de todo esto se enfrió. Se enfrió porque no mantuvo su corazón apegado a Dios. Mucha gente se enfrió y mucha gente no tiene ni siquiera la intención de volver a la iglesia. Claro, muchos predicadores emocionales dicen, no, pues ahora sí, las iglesias se van a llenar. E incluso se vio en las redes que mucha gente salió hasta a orar en las calles, Pero no fue en realidad que en todos ellos haya habido un corazón sincero de volverse a Dios. Yo creo, hermano, que de toda la gente que se vio en las calles orando a Dios, había muchos corazones farisaicos, muchos corazones fariseos y muchos corazones hipócritas, hermano. ¿Por qué? Porque recuérdese que el fariseo, el religioso, buscaba a Dios solamente cuando miraban algo terrible venir. Eso fue lo que Juan le dijo a los fariseos. Le dijo, camada de víboras, le dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como diciendo, vienen al bautismo solamente por miedo a que no les pase nada. Mucha gente salió a las calles, hermano, a orar. Y a los ojos de muchos pudieran decir, es que ahora sí se van a volver a Dios. Pero no, muchos lo hicieron por miedo. No lo hicieron por un temor reverente a Dios, sino por miedo que no les pasara nada en medio de toda esta pandemia. Pero claro, en veces hay quienes no pueden ver eso, y muchas veces decir esto, aun cuando estamos saliendo en vivo en la red, pudieran decir, no, pues que ese pastor que piensa, ¿acaso él es Dios para ver así? No, pues que yo no estoy viendo las cosas desde la perspectiva humana, yo estoy viendo las cosas desde la perspectiva divina. Y Dios, hermano, está viendo las cosas así, no todos los corazones que en realidad usted vio que salieron a orar eran corazones que en verdad habían decidido volverse a Dios, sino habían muchos corazones que lo hicieron solamente por miedo para que no les pasara nada. Ahora, en medio de todo esto, hermano, yo lo que sí quiero decirle es que todo esto va a provocar cambios, y en donde Dios espera que sucedan cambios, primeramente, eso en su iglesia. De alguna manera, hermano, lo que viene, repito, va a ser más fuerte. No le estoy diciendo que viene a la vuelta de la esquina. Pero si los dolores de parto en una mujer van aumentando, pues quiere decir que conforme se acerque más el tiempo a la venida del Señor, lo que acontezca, hermano, en todas las naciones va a ser cada día más fuerte. Ahora, esta mañana le decía, leyendo un poquitito la palabra y dándome cuenta de qué es lo que Dios busca, hermano, de nosotros. Porque yo quiero decirle que yo he estado al pendiente bastante de todo lo que aconteció antes de que comenzara esto del coronavirus. La iglesia de Cristo en las redes se miraban cosas, hermano, que en realidad nunca jamás en la vida debió de verse tales cosas. Mucho entretenimiento, mucho show, hermano. Mucho el Señor me dijo cuando Dios no había dicho nada. Y creo que la iglesia empezó a perder cierta seriedad, cierto temor y cierto orden en lo que corresponde a las cosas santas. Y Dios, hermano, que no está cruzado de manos, Él tuvo que permitir todo esto para traernos a una reflexión y darnos cuenta que en realidad Él no está jugando a arrebatamiento, ni está jugando a evangelio. Él en realidad, su propósito, su plan sigue caminando.
Y me encontré con un pasaje en Colosenses que yo quiero transmitírselo para luego poder decirle la esencia de esta palabra. En el libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 21. Si le dicen a los hermanos allá afuera que se metan, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 y verso 21 dice, fíjese que es en el verso 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre, dice, que en Él habitara toda la plenitud. Dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, dice, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, antes de continuar con esto, quiero decirle que todo este tiempo que estuvimos ahí sin reunirnos, yo estuve en cierta manera meditando bastante en lo que respecta al pastorado. Y créame, hermano, que yo le decía, Señor, ¿sabes que me siento tan bien compartiendo todos los días por la red? No tenía yo urgencia, hermano, en regresar a los cultos a la iglesia. Dios lo sabe, solamente le estoy abriendo mi corazón. Al contrario, le dije, mira, Señor, aquí preparo el mensaje, ven cientos de gentes, hermanas, cientos de personas ven, que me escriben y me dicen, hermano, gracias, la palabra de alguna manera ha bendecido muchas vidas, pero fíjese que no me sentía yo así apurado como decir, Señor, ¿cuándo vamos a volver a la iglesia? No. Platicando con mi esposa, incluso le decía, pues qué raro, porque cuando debería de sentirme emocionado porque ya vamos a los cultos, era todo lo contrario. E incluso llegué a decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si ya nadie fuera a la iglesia, para mí sería hasta cierto punto mejor, porque desde aquí de mi casa, de mi escritorio, le envío el mensaje a cientos de personas. Pero claro, le decía, hay un grupo, Señor, que has puesto en mis manos y con todo mi corazón vamos a compartir con ellos. Pero no era aquella urgencia de regresar, hermano, a la iglesia. Era sencillamente, Señor, de aquí se manda el mensaje y el que quiera escuchar va a escuchar. El que quiera mantenerse alimentado se va a alimentar. Si no, nadie va a estar obligado. Eso fue cuando el Señor me habló que yo no esperara que todos regresaran. Porque algunos, y no solamente aquí. Platicaba con un pastor en medio de todo esto cuando él comenzó a hacer sus cultos en otro lugar, hermano. Me decía, yo pensé que la gente iba a llegar, pero emocionada. Dice, la gente llegó quejándose hasta que por qué les tocaba a ellos privilegio. Fíjese, quejándose. En vez de llegar agradecido, decirle, Señor, gracias porque me permitiste vivir y me permitiste. Mire, Dios nos permitió vivir solamente por dos cosas. Una, porque hay cosas que hacer en Dios. O la otra, porque tenemos que arrepentirnos delante de Dios y enderezar bien nuestros caminos. Solamente por ello. No voy a pensar que Dios está interesado en que tengamos una buena casa, un buen carro, y nos pongamos buenas marcas y comamos en buenos restaurantes. No, hermano, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que el hombre se arrepienta, se vuelva a Dios. Y ya arrepentido pueda desarrollar propósitos en Dios y poner su vida, sus años en las manos de Dios, que no hay mejor lugar en el que ponerlos. Pero en medio de todo esto, hermano,
me da gusto verlo, y creo que con el cambio que vamos a hacer de tener culto solamente viernes y domingo, usted va a tener más tiempo para usted, y claro, también ser un poco prudentes. Y yo sé que todo esto, hermano, va a pasar. Aunque se ha hablado de que viene una otra ola y todo eso, pero acuérdese que nuestra vida no depende de nosotros, depende del Señor. Y si estamos hoy aquí vivos es sencillamente porque Dios quiso que estuviéramos vivos. Si no, nos hubiera llevado. Ahora, este pasaje, el verso 21 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. La palabra ánimo está hablando de alma, una alma hostil. Era, hermano, así estábamos nosotros. La palabra hostil es un tipo de comportamiento, según el diccionario, es un tipo de comportamiento que una persona transmite y que da la impresión que es propensa a irritarse. O sea, una persona hostil es aquella que se irrita fácilmente, pero que esa irritación se expresa mediante actitudes negativas que dan a entender molestia o incomodidad a algo. Eso hace que se provoque un ambiente de inconformidad. Mucha gente, hermano, antes de esto del coronavirus, se sentía inconforme con su vida cristiana. Aquí con nosotros tuvimos gente que mientras yo predicaba hacía caras. Ya no están con nosotros, pero hacía caras, hermano, imagínense. Yo considero que la palabra que Dios nos ha dado para mí es algo bien especial. ¿Por qué? Porque primero me habla a mí. Yo disfruto lo que enseño, hermano, porque primero me habla a mí. Pero sí, hermano, durante todo mi historial como ministro, y aún antes del coronavirus, gente en las iglesias, hermano, gente que a la hora de escuchar el mensaje hacía caras, hacía muecas o movía la cabeza como diciendo: ya me cansé de esto, ¿verdad? Y eso es precisamente, hermano, una de las cosas que Dios, esta mañana habló a mi vida, empezó a tratar con la gente. Porque imagínense, en el momento que el pueblo llegaba a la iglesia de una manera hostil, como inconforme, y provocaba un ambiente, hermano, de inconformidad, imagínense, llamémosle la casa de Dios, aunque la casa de Dios somos nosotros, pero es el lugar de reunión. Mucha gente inconforme con su vida cristiana, inconforme de no dejarla pecar a gusto, inconforme, hermano, de que ya tengo que ir a la iglesia, o inconforme del privilegio, o incluso predicadores inconformes que ya no querían predicar, pues. Y entonces eso es algo que Dios empezó a tratar en medio de toda esta situación. Y anotaba yo aquí, esto fue un fenómeno, que se venía dando dentro de la iglesia, aunque siempre ha habido un remanente agradecido, hermano, porque no estamos generalizando. Pero en un buen número había gente de un alma hostil, de un ánimo hostil, con un espíritu de inconformidad. Inconformidad por su vida, inconformidad en su trabajo, inconformidad en su familia, inconformidad en la iglesia, hermano, y Dios no crea que está desentendido de nosotros. Si alguien conoce el corazón, es Dios. Mucha gente, hermano, le importó un comino lo que Dios dijera. Ahora, Dios permite que venga todo eso. Y me encuentro con otro verso, mire, que yo quiero que lo vea conmigo. En Colosenses 2, verso 6, dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Oiga lo que dice el verso 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Pero oigan lo que dice Pablo. Dice: rebosando de gratitud.
Mirad, dice, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Ahora, aquí aparecen tres cosas en este pasaje. Y lo primero que aparece, hermano, es filosofía. Y es que en la iglesia de Colosenses, nosotros leemos la Escritura. Leemos la Escritura y claro, nosotros lo agarramos y lo traemos al presente. Pero todo lo que nosotros vivimos y vemos en la iglesia, eso ha pasado también en los tiempos de ellos. A pesar que estamos viendo, hermano, a hombres de la talla de Pablo, de la talla de Pedro, de la talla de Juan, de Santiago, de Apolos, hermano, de Timoteo. Cuando uno lee las cartas, uno se da cuenta que eso ha sido un asunto desde que Cristo partió hasta el día de hoy. Pero que como nosotros nos toca vivir los tiempos finales, la situación va a ser un poco más fuerte. Dijo un apóstol hace muchos años que el pecado de Sodoma va a ser 7 veces mayor que lo que pasó en Sodoma. Entonces, como nosotros nos toca vivir los últimos tiempos, nos damos cuenta, hermano, de cosas que muchas veces uno piensa, pero eso no se vivió en los tiempos de Pablo, pero Pablo lo está escribiendo. En la iglesia de Colosenses, a pesar de que Pablo, hermano, era uno de los que llegaban y compartían lo que Pablo enseñaba, nos damos cuenta que había gente de ánimo hostil, o sea, de gente, hermano, que era prácticamente inconforme con su vida, inconforme con lo que tenía, con lo que se ponía, inconforme con su físico, inconforme con el pastor, inconforme con la gracia, con el don, hasta con lo que comía. Hermano, porque hay gente que en realidad así hay. Hay gente que nunca está conforme con nada, aun cuando tenga todo, aun cuando viva bien, aun cuando esté en una buena iglesia, con un buen ministro. Hay gente que nunca está conforme con nada. ¿Por qué? Porque tiene un alma o un ánimo hostil. Y eso, hermano, es algo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y entonces Pablo les sigue escribiendo y les dice en el verso 6, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Les dice, firmemente arraigados y edificados en él conforme a vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Le dice, por decirlo de esta manera, no se les olvide que hay que rebosar de gratitud. Y rebosar de gratitud implica llenos de gratitud, de tal manera que hasta es como que usted tiene un canasto, un cesto, para que esté rebosando, está tan lleno que se cae de lo lleno que está. ¿Qué está diciendo Pablo? De la importancia de estar agradecidos con él por habernos salvado, por proveernos, por ayudarnos. Yo creo, hermano, que ahora estamos en un tiempo en donde tenemos que agradecerlos porque nos dejó con vida. Y aquellos que nos ha dado una gracia, que nos da la oportunidad de usar esa gracia en beneficio de su propósito, en beneficio de sus santos, en beneficio de su pueblo, en beneficio de su iglesia, porque le decía, muchos partieron y no terminaron de hacer lo que tenían que hacer porque no le pusieron atención. Entonces Dios dijo, bueno, no está haciendo lo que lo mandé a hacer, ¿para qué lo dejo en esta tierra? Y se los llevó. Cantidad de gente murió, cantidad de pastores murieron, hermano. Ahora, algunos que teníamos y tenemos el deseo de cumplir con lo que Dios nos ha dado y poder, hermano, ponerlo en las manos del Señor para que produzca y coopere para su propósito, nos dejó con vida. Y a otros que no han entendido en realidad el gran privilegio que tienen de ser hijos de Dios y que Dios los salvó, hermano, los dejó, pero no para que cumplan propósitos, sino
no se los quiere llevar para que se arrepientan, porque si no, quién sabe dónde van a parar. Eso es como decir, usted sabe que hay gente que dice, es que mi abuelita, dice, ya tiene 106 años, ¿verdad? Que hay 1 o 2 en el mundo que llegan a esa edad. Es que mi abuelita ya tiene 106, tiene 95, es una viejecita. Dios le ha extendido la vida porque es una mujer buena. Dios no le extiende la vida a alguien porque sea bueno, hermano. Dios le extiende la vida a alguien o para que cumpla propósitos en Dios o para que se arrepienta y no vaya a parar al lago de fuego. Pero resulta que la viejecita es bruja, tira las cartas, limpia con chilca, de vez en cuando usa huevos duros o tira gallinas y ratas muertas. O sea, es una bruja total. Y dice, es que tiene 98 años y Dios la ha dejado porque es una mujer buena. No, Dios no quiere llevársela, porque si se la lleva así como está, va a ir a parar al infierno. Por eso es que no se ha muerto la viejecita. No es porque sea buena. Dios no deja a nadie en la tierra porque sea bueno. O lo deja para que cumpla propósitos, o lo deja para que se arrepienta porque no quiere llevárselos así. Ahora, yo eso entiendo de todo esto del coronavirus, hermano. Dios dejó a muchos porque todavía hay una tarea que hacer en este tiempo. Y a otros, hermanos, los dejó porque Dios no se los quiere llevar así. Hace años se murió la esposa de un pastor que cómo tomaba. De hecho, se murió de borrachita, hermano. Y muchos decían, ya está en el seno del Señor. No, Dios le dio la oportunidad, hermano. Pero no te moriste aquí mal, no creo que vayamos a algún buen lugar allá. Yo no estoy diciendo que nos vayamos a perder, pero detrás del otro lado todavía hay un trato. El rico y Lázaro, el rico hacía fiestas espléndidas, orgías y borracheras, hermano, y en un momento donde se muere el rico. ¿Y dónde abrió los ojos? Ahí en el Hades. En el Hades abrió los ojos, y era hijo. Padre Abraham, le dijo, era hijo. En el Hades no quiere decir que estaba condenado, pero no estaba en un lugar bueno, estaba en un lugar de tormento. Eso quiere decir que nosotros, del tiempo que Dios nos permite estar en este cuerpo, es para que arreglemos nuestra vida. Porque tarde que temprano vamos a partir, hermano. Al menos en mi caso, yo tengo 60 años. 60 años, hermano, 61 ya. Y yo creo, hermano, que a mí no me queda mucho tiempo. Yo no sé imagina, alguien dirá, pero hermano, ¿pero qué si va a vivir hasta los 80? ¿Cuántos me quedan, pues? 19 años no es, hermano, 40, 50. 19 años se van así, hermano, como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto nos va a quedar a algunos, hermano? Es un abrir y cerrar de ojos, no sabemos. Entonces hay que aprovechar el tiempo, porque yo insisto, si Dios nos dejó fue porque hay propósitos que cumplir. Y si nos dejó, hermano, y no hay propósitos que cumplir, aunque siempre hay, nos dejó porque quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a él de todo corazón para no llevarnos así. Ahora, en la iglesia de Colosas había gente, hermano, inconforme en todo el sentido de su vida. Ahora, cuando leemos el capítulo 2 y verso 6, Pablo hace el llamado que hay que rebosar de gratitud. Y entonces, mire, a pesar de que Colosas era una iglesia donde predicadores de la talla de Pablo iban, Pablo se dio cuenta que llegaban a Colosas predicadores que hablaban acerca de filosofías, vanas sutilezas y tradiciones de los hombres conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. La filosofía, hermano, que es una de las primeras palabras que aparecen en el verso 8, dice, oiga esto, que es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos. Filosofía, conjunto de razonamientos lógicos y metódicos, conceptos del hombre como una referencia, oiga esto, propia para entender la vida. Hermano, mire,
Era un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos, conceptos del hombre como una referencia que ellos mismos tomaban, una referencia propia para entender la vida. Ellos querían entender la vida desde el punto de vista humano. Eso quiere decir, hermano, que entre los colosenses se había infiltrado un espíritu que los hacía razonar y ver a Dios desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva del espíritu. Yo no sé cómo vio usted todo esto que está aconteciendo, hermano, que todavía no ha pasado del todo. Si usted vio las cosas desde la perspectiva divina o lo vio desde la perspectiva humana. Aparece otra palabra que es sutileza. Y la sutileza es el concepto falto de verdad, profundidad o exactitud. Fíjese, sutileza es un concepto falto de verdad, profundidad o exactitud. Eso quiere decir, hermano, que en la iglesia de Cristo se estaba moviendo mucha mentira, que no había profundidad o exactitud en la verdad del evangelio, sino que era un evangelio hermano, que se tornó superficial por encimita, sin profundizar en la verdad divina. En otras palabras, se convirtió en lo que dice aquí mismo en Colosenses, en una tradición. Y tradición, hermano, es una costumbre que se transmite o se mantiene de generación en generación. Eso quiere decir que se convierten en legados culturales aplicados al evangelio. Son costumbres que la gente no quiere renunciar y a las cuales valga la redundancia en palabra, se ha acostumbrado tanto que el no practicarlas sería renunciar a parte de su vida. En otras palabras, se estaba viviendo, como algunos le dicen, un evangelio light. Y hermano, mire, muchos empezaron a ver todo esto del coronavirus desde una perspectiva humana. Imagínense. Salieron hasta post ahí en las redes donde decía, lo que pasa es que China soltó un gusanito que anda por todo el mundo. Anda por todo el mundo y anda infectando a la gente. Un gusanito, imagínense. Y la gente, hermano, hasta pastores me enviaron a mí post. Mire cómo ve esto. Dicen que China, porque mucha gente, hermano, mire, cuando suceden cosas, no profundiza en Dios. Lo primero que va a la informática a ver qué es lo que la ciencia dice, cuando en realidad Dios le ha dado rodillas para que vaya y pregunte delante de Dios. Colosenses, a pesar que tenía predicadores de la talla de Pablo, hermano, había caído en filosofías, había caído en tradiciones y había caído en sutilezas que estaban carentes de la verdad, que no tenían profundidad o exactitud en las verdades divinas, sino que eran solamente tradiciones aprendidas de memoria. Una de las mayores frases que se han escuchado ahorita, hermano, ya que todo eso va pasando poco a poco, va a ser difícil volver a la normalidad de antes. Ya no vamos, y se ha utilizado mucho, vamos a volver a la nueva normalidad. Pero, ¿nueva normalidad? ¿Por qué nueva normalidad? No, ya no vamos a poder volver a ser como antes. Bueno, ¿en qué mundo nos movíamos? ¿En la normalidad del sistema de la tierra o nos movíamos en la normalidad de Dios? Nos movíamos nosotros en la profundidad y la exactitud de la verdad divina, o nuestra vida estaba apegada al sistema de aquí abajo. Porque si nuestra vida estaba apegada a la verdad y la profundidad divina, entonces no tuvo que haber sucedido ningún cambio. Ningún cambio. Esto no cambia en nada nuestra vida. ¿Por qué? Porque no cambia en nada nuestra relación para con Dios. Pero claro, si nuestra mente estaba apegada al sistema aquí abajo, pues es obvio que ahora hay una nueva normalidad. Pero dígame, ¿en qué le afecta a usted ahora que usted ande con máscara?
¿Le afecta algo a usted en su relación para con Dios? ¿En qué le afecta a usted que haya escaseado un poquito el trabajo? Le pregunto, ¿verdad que no nos hemos quedado sin comer? ¿No nos hemos quedado sin techo? ¿En qué le afectó verdaderamente a usted el que no haya habido culto en la iglesia? ¿Verdad que no le afectó en nada? ¿Por qué? Porque usted hacía su culto en su casa. Y si no hubiera cultos ya en la iglesia, ¿en qué le podría afectar? ¿Sabe a quiénes les afectó? A los predicadores que vivían de la lana de las ovejas. A ellos sí. Porque todavía incluso en la red sacaban sus mensajes, pero no se le olvide mandar sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Yo creo que algunas ovejas, hermano, que saben cuál es su responsabilidad delante de Dios, lo hicieron y buscaron al pastor. Pero imagínense, me contaban de un pastor que le llamaba a sus ovejas: hey, no se les olviden traer sus diezmos, ¿verdad? Y ahora con el stimulus check, ¿verdad? No se les olvide, ¿verdad? Hermano, y por favor, cuando vengan, tráiganlo al buzón y no me toquen la puerta porque no voy a abrir. Ahí pónganlo, yo no me quiero enfermar, como diciendo, enférmense ustedes al traerlo, pero yo no me quiero enfermar. Miren nomás hasta dónde llegaron, porque esa era su realidad. ¿Cuántos, hermanos, les afectó todo esto? Yo creo que aquel que vive la realidad de la vida cristiana, la realidad del evangelio, no le afectó en nada que no haya habido culto. ¿Por qué? Porque buscó la manera de alimentarse, ya sea por la escritura o ya sea, hermano, por escuchar a su pastor predicar en vivo, que algunos tuvieron esa iniciativa o la tuvimos, hermano, sabiendo que había una responsabilidad. Pero ¿en qué les afectó? Ahora, todo esto ha provocado cambios, como muchos dicen que vamos, ya nada va a volver a ser normal. ¿Por qué? Si la normalidad, la realidad, la verdad, hermano, cuando yo veo esto, la profundidad o la exactitud de la verdad divina no tiene que ver nada con el coronavirus. Es más, no tiene que ver nada si uno se quedó o se fue. Todo depende, hermano, por qué uno se fue o por qué uno se quedó. Pero la realidad del evangelio no depende del sistema o de los cambios que hayan en esta tierra, ni de la moneda, ni del gobierno, ni de la política. La realidad de nuestra vida depende de la realidad del evangelio. La escritura dice, hermano, que el Señor trajo a la tierra la realidad. Según Juan dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo. Entonces, ¿en cuál realidad nosotros vivimos? ¿Vivimos en la realidad del sistema aquí abajo o en la realidad del sistema de allá arriba? Porque si vivimos en la realidad del sistema de allá arriba, aunque ya no hayan cultos, nuestra vida no cambiaría. En el sentido que seguiría su mismo ritmo o su mismo patrón de vida. Buscando a Dios. Buscando a Dios, hermano. Ahora, ¿por qué aparecen entonces? Este tema se va a llamar Volviendo a la Realidad. Pero no la realidad de lo que nosotros vemos como sistema aquí. Porque pudiéramos decir, no, es que el sistema de trabajo no va a volver a ser el mismo. ¿Por qué no? Mucha gente tuvo trabajo todo este tiempo. Y mucha gente que no tuvo, no le faltó la provisión. Dios, de ser posible, usó hasta el mismo diablo para proveerle. Así como le proveyó a Elías. Le mandó un cuervo. Cuervo es tipo del diablo. En otras palabras, nuestra realidad. Jesucristo trajo a esta tierra la gracia y la verdad. Fueron hechas realidad. Él nos metió a la realidad divina, no a la realidad del sistema.
Si aún, por eso fue que tal vez usted me malentendió en un principio cuando le dije que yo en realidad no crea que estaba emocionado por venir otra vez a la iglesia y predicar. No. Aunque usted no lo crea, por internet tengo un rebaño mucho más grande, hermano. Cantidad de gente que ve el mensaje. Y yo emocionado compartiendo ahí con ellos, hermano. Y no crea que preocupado por diezmos y ofrendas, porque pues no estaba pagando ahí un edificio. Y para comer, trabajo no me faltó. Provisión no me faltó. Claro, ahora hay que seguir pagando este lugar. Yo creo que nos van a cobrar los meses atrasados alguna cantidad. Pero ¿cuál era la realidad? ¿Cuál es la realidad mía? Tengo una responsabilidad con un rebaño, no solamente con ustedes, pero ahora hay una responsabilidad con la gente que ve ahí en la red. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Pregúnteme usted si estamos volviendo, ahora se va a llamar este tema volviendo a la realidad, pero ¿cuál realidad? O viviendo nuestra realidad. ¿Cuál realidad? Si nuestra vida depende de ahí arriba, no depende de aquí abajo. Entonces, si nosotros decimos que ya no vamos a volver a la realidad, tenemos que preguntarnos ¿a cuál realidad? Pues si yo no veo que haya habido, al menos en mí, no creo que haya habido algún cambio. No hubo ninguno. Porque aunque tenía un viaje antes de esto a Argentina, donde iba a estar 14 días allá, hermano, los pastores allá empezaron a ver los mensajes y temas que yo iba a compartir con ellos, los compartí por la red. Entonces, mire, por ejemplo, el que estemos vivos ahora, decía yo, es quizá una, otra, o quizás sea la última oportunidad para que su iglesia profundice en la vida cristiana y se dé cuenta que la realidad del mundo no es la realidad de la iglesia, que son dos mundos totalmente diferentes, que viven de un sistema totalmente diferente, que se alimentan de una manera diferente y que dependen de una fuente diferente. Nuestra realidad es nuestra vida en Cristo, no la rutina diaria conforme al sistema de este mundo. Eso no es real, eso es ficticio. Todo lo que usted pueda ver con sus ojos, eso no es real, no existe. Todo lo que usted pueda ver con sus ojos naturales, eso va a desaparecer. Tarde que temprano va a morir. Este mundo va a ser quemado en llamas, como dice la Escritura. Pero ¿cuál es la realidad nuestra? Nuestra vida cristiana. Si usted vive dentro de la realidad cristiana, el que no haya habido culto todo ese tiempo en la iglesia, no tuvo que haber alterado su sistema de vida cristiana, porque usted siguió con su rutina, y por decirlo de esa manera, o con su costumbre, su buena costumbre de orar, de leer, de obedecer. No hubo en realidad un cambio. Quizás si alguien, su realidad es el sistema de abajo, bueno, no leyó, no oró, no buscó, no obedeció. Porque hay gente que ahora que ya los cultos vuelven, ahora sí como que ya van a obedecer. ¿Pero qué con todo ese tiempo que no hubo culto? Todo depende en qué sistema nosotros nos movemos. Hermano, después de todo esto, existe una irrealidad, lo que no es real y lo que es real. Lo real para el cristiano va a ser siempre su vida en Cristo. Preguntémonos gente, hermano, que está en lugares remotos y no hay iglesias. Y no hay iglesias. Imagínense, cuando a mí me tocaba ir a la sierra de por allá de Guerrero especialmente. Hermano, iglesias metidas en los montes hasta usted, donde usted no tiene idea, donde ni siquiera entra caballo o burro. Entonces, cuando a mí me tocaba ir por allá y
y llegaba a alguna iglesita por ahí cerca en el centro, en la orilla de la ciudad, me preguntaban, hermano, ¿de dónde viene? Y ya les decía, no, pues yo vengo de la aldea tal. Oh, qué bien, gusto de saludarte. ¿Y qué tal la iglesia? Bien, dice. ¿Y cuánto? Le decía, ¿y tu pastor? Dice, bueno, mi pastor va de vez en cuando porque para llegar a la iglesia le queda 3 horas a pie. Y yo como vivo a 1 hora y media, pues está más cerquita y yo sí voy al culto. Y la pregunta que en veces uno hace de atrevido, pero ¿cuántas ovejas se congregan? No más 2. Iglesitas de 2 ovejas en la sierra. Pero sin embargo eso no ha alterado, no ha cambiado la realidad de ellos. Ellos viven en su realidad, es una iglesia que le queda a él a 3, 4, 5 horas, que el pastor, por causa de la distancia, no está constante, pero sí va, hermano. Y ellos van y doblan sus rodillas, no tienen techo, o su techo es de paja, una banquita. Hermano, cuando a mí me tocó ir a Haití, hermano, las banquitas donde uno se sienta es de este grueso, la maderita, de este ancho, así. Y ahí están, hermano, y la gente adorando en medio de aquel sistema de vida que tienen. Es que la realidad, hermano, nuestra, no es el sistema de aquí abajo. La realidad nuestra es Cristo, es el Evangelio. Y que todos los cambios, porque esta es la esencia del mensaje, que todos los cambios que puedan suceder aquí en la tierra, en el sistema, en la moneda, en la religión, si usted quiere, no tiene por qué alterar nuestra realidad, porque nosotros no vivimos de la realidad o de la irrealidad de los cambios que puedan suceder en la tierra, sino nosotros vivimos nuestra realidad en Cristo. Ahora usted va a decir, hermano, ahora van a haber algunos, por ejemplo, ahora ya no vamos a tener culto los martes. Vamos a seguir pagando, hermano, definitivamente, pero ya no vamos a tener culto los martes. ¿Pero qué va a hacer ahora usted los martes? No, ahora sí voy a poder ver el Señor de los cielos, ¿verdad? No, hermano. Al contrario, usted puede ser, hermano, tener su tiempo, poner unas alabanzas. A las 8 sale el hermano Juan por Facebook y va a escuchar el mensaje. Ahora, si usted no lo quiere hacer, ya es un asunto suyo. Si todo este tiempo que estuvimos saliendo usted no se quiso alimentar, fue porque usted no se quiso alimentar. Ahora que volvemos a la iglesia, usted puede decir, ahora vamos a volver a la realidad. No, ¿cuál realidad? Si al menos yo nunca salí de la realidad. La realidad de aquí abajo, que es diferente de la realidad de Dios, lo de aquí abajo no tiene que alterar tu relación para con Dios. Alteró la realidad del sistema en los tiempos de Juan, cuando fue a parar preso a la isla de Patmos. No, en la isla de Patmos se le abrieron los cielos y le revelaron el Apocalipsis. Ahora yo entiendo que alguien pudiera decir, pero el trabajo, hermano, y mire, hay responsabilidades. Pero nosotros no dependemos de un sistema de aquí abajo, ni de una moneda, ni de un gobierno. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios va a buscar la manera, hermano, de cómo proveernos. De cómo, hermano, y claro, aquellos que estaban tras las riquezas y tener mejor esto y mejor aquello y mejor lo otro, pues es obvio que sí les va a afectar. Pero si tú aprendiste el secreto que aprendió Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Cuál era el secreto? Estar contento. No me falta. Mire,
Yo me asombro, yo engordé en este tiempo. Híjole, es que el único ejercicio que hice fue del sofá al refrigerador. La Jaelita, mi esposa, el Elías, se pusieron cachetones, hermano. Dios proveyó. ¿Por qué? Porque la realidad nuestra no es el sistema de aquí abajo. En otras palabras, el que no haya habido culto no alteró nuestra realidad, al menos no alteró la mía. Yo estaba contento, hermano, compartiendo. Y si aún, hermano, yo dije entre mí, y claro, no iba a pasar porque yo conozco el corazón de algunos de ustedes un poquitito, pero le dije, Señor, si no llegara ninguno a la iglesia, créeme que no me pondría triste, nada. Al contrario, seguiría aquí todos los días, porque todos los días estuve compartiendo en la red. Dije, Señor, no alteraría nada. Sencillamente dejaría de ser pastor de una iglesia de 4 paredes y me convertiría en un pastor por la red de un montón de gente, hasta ovejas de otros ministerios. Y ya ni modo, ahí no me las podría robar, pues claro que no, tampoco estoy diciendo que me las robaría, pues, ¿verdad? Pero yo quiero terminar con esto, pueblo de Dios. Es que nosotros no podemos decir, es que nada va a ser normal otra vez. ¿Cuál es nuestra normalidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra normalidad y nuestra realidad es Cristo Jesús. Y los cambios, vente Iván, los cambios que puedan suceder en el sistema aquí abajo no deben de alterar nuestra realidad, porque nosotros no vivimos en el sistema de aquí abajo, vivimos en la realidad divina. Y la realidad divina es nuestro altar con Dios, nuestro tiempo con Dios y nuestra obediencia a Dios. ¿En cuál realidad vivimos nosotros? ¿Afecta nuestra realidad el que usemos máscara y desinfectante? No le afecta. Es más, le decía yo a mi esposa, ¿sabe quiénes están contentas? Le decía yo. Las feas. Porque ellas van a usar máscara siempre. Las bonitas son las que se van a preocupar porque quieren que las miren. Todo esto no afecta la realidad de Cristo, que sabe